Ya. Entonces, el auxiliar de hoy día se trata sobre los sistemas de referencia no inerciales, que básicamente va a tratar de describir un sistema de referencia que se está moviendo y en función de un sistema de referencia que no se va a estar moviendo, por decirlo de forma bastante simple. Bueno, vamos a ver dos problemas. El primero es un poco más simple para entender más o menos los conceptos y los pasos que hay que seguir. Y el segundo ya es un poco más complejo y vamos a asumir que ya conocemos los pasos, entonces lo vamos a desarrollar de forma un poquito más corta. Bueno, el primer problema es el de un péndulo en movimiento, que es la pregunta. El enunciado dice: considera un péndulo simple de largo L, que ese es el largo, y masa M, que cuelga de un anillo que se puede mover libremente a lo largo de una barra horizontal, esta de acá. Estando el péndulo en reposo, se impulsa el anillo con una aceleración a cero constante a lo largo de la barra, acá. Determine la máxima desviación del péndulo con respecto a la vertical, es decir, como esto, esto, lo máximo que se va a mover, y la tensión máxima que experimenta la cuerda y el ángulo con respecto a la vertical donde ésta se alcanza. Entonces, el problema es básicamente un péndulo simple, con la salvedad de que el punto donde se ancla el anillo, o sea, donde se ancla la cuerda del péndulo, va a estarse moviendo con aceleración constante. Y todo el sistema va a estar sujeto a gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que yo hice fue fijar mi primer sistema, el sistema S, que vamos a llamar S al sistema que no se va a estar moviendo, como este, que es donde va a partir el punto, el péndulo, ¿no? Porque me dicen que va a partir del reposo y luego se le da una aceleración constante. Y voy a llamar S' al sistema de acá, que es donde se va a empezar a mover donde se va a estar moviendo el péndulo, el anillo que sostiene al péndulo, con una aceleración constante, y lo voy a llamar S', y le voy a dar las coordenadas X' e Y', que van a estar definidas de la misma forma que X e Y. Ya, hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Dónde estaba el origen del S? Ya, el S lo tomé justo donde parte todo el movimiento. Lo dejé en un punto fijo pegado en la barra horizontal. Y el S' es el que se está moviendo con el anillo. Ya, bueno, gracias. Ya, ya. Entonces, sigamos. Yo tengo una expresión que voy a usar en general para los SRNI, que es esta. Va a ser la masa por la aceleración prima, va a ser igual a las fuerzas menos mr dos puntos cruz E por r prima menos 2m cruz p prima menos r prima. Ya. Entonces, toda esta expresión de acá nos dice cómo expresar las ecuaciones de movimiento para el sistema de referencia no inercial. Y bueno, tiene un montón de términos que se ven como feos, y son feos en general, pero en muchos casos se nos van a simplificar varias de estas componentes. A grandes rasgos, esta F de acá viene dado por la sumatoria de fuerzas en relación a este. O sea, al final acá vamos a tener algunas fuerzas que van a ser, por ejemplo, la tensión y el peso, y esas fuerzas van a estar contenidas en este término. Este término de acá nos va a decir cómo acelera un sistema con respecto al otro. Y estas tres de acá son las fuerzas que van relacionadas a la rotación de un sistema con respecto al otro.
porque este de acá es la componente de rotación. Me parece que sí, no me acuerdo exactamente cómo se llaman todas las fuerzas, pero está la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga y no me acuerdo cuál otra fuerza, pero son todas las fuerzas relacionadas a la rotación. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir una lista de pasos que en general me van a servir para resolver cualquier problema de SRNI. A mí me gusta al principio enseñarlo así porque es muy extraña esta materia y ordenarse un poquito en pasos a seguir creo que la puede hacer un poquito más razonable y más fácil de después desarrollar por uno mismo. Ya, entonces, bueno, vamos a seguir los pasos. En el paso 1, lo que voy a hacer es definir mis dos sistemas, que es como lo primero que tengo que hacer. Y como habíamos visto, ya definí mi primer sistema S en función de las variables X, Y. Y bueno, va a haber un Z que va a estar saliendo del plano y el S' lo voy a definir en función de X', Y', y Z'. ¿Ya? Ahora, en el paso 2, lo que tengo que hacer es definir qué sistema de coordenadas voy a usar en este sistema. ¿Cuál me va a resultar más conveniente? En este caso, yo ya se los había dibujado, que es que si tengo un péndulo, la forma más conveniente de describirlo a partir de este origen es en coordenadas cilíndricas, que en este caso son polares, porque no me importa z realmente. Entonces las podemos tomar como las cilíndricas de acá y podemos incluso describirlas en función de x e y. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá podemos describir θ y r en función de x e y en función de θ y r, como lo hemos hecho siempre. Pero a mí lo que me interesa es relacionar este sistema de acá con este sistema de acá. Y como en este sistema de acá voy a usar estas coordenadas, en verdad lo que tengo que hacer es relacionar estas coordenadas en este sistema de acá. ¿Por qué? Porque al final es lo que voy a tener que usar para como ir haciendo las conversiones entre los sistemas. Y bueno, también tiene la ventaja de como definí este de acá y defino este de acá, los vectores van a ser bastante similares. Entonces, lo que puedo hacer es definir estos dos, uno en función del otro, y luego traspasarlo al sistema S. Entonces, quizás se entiende más cuando lo haga. Y lo que voy a hacer es describir X e Y en función de R y θ. Ya. X' y prima. Entonces, ya. Voy a definirlos de esta forma. Ya. Bueno, el vector R va a tener acá un ángulo θ. Entonces, puedo definir, haciendo las proyecciones de los ángulos, a ver para que se entienda mejor. Bueno, sería que θ está acá, acá, acá y acá. Entonces, X' va a ser menos R seno de θ menos θ coseno de θ. E Y' va a ser menos R coseno de θ más esto por seno de θ. ¿Ya? ¿Está ahí bien? Ya. Entonces, ahora pasemos al siguiente paso. Bien, ahora en el siguiente paso tengo que determinar R, B y A.
En general, cada vez que pongamos una prima, nos vamos a estar refiriendo al sistema S', que se va a estar moviendo. Entonces necesitamos determinar los vectores posición, velocidad y aceleración en función de las coordenadas del sistema que se está moviendo. ¿Y cuáles van a ser en este caso? Como las definimos, van a ser R y θ. Entonces vamos a dejar todo en función de R y θ. De la figura podemos ver que el vector posición va a ser L, esta componente de acá, en R tongo. A ver, me equivoqué de lápiz. Ahora, el vector velocidad va a ser análogo a como calculamos siempre la velocidad y la aceleración, pero en este caso me parece que si yo roto esto así, creo que es bastante análogo, pero como está en el tercer cuadrante, me van a dar los signos cambiados. Entonces, me queda L, θ punto, me queda muy feo, θ tongo, que es lo que viene de derivar R'. ¿Por qué? Porque R' R tongo está definido con el signo contrario de cuando lo definimos normalmente. ¿Ya? Es solo por eso. Si no quieren hacerlo así, lo que pudieron haber hecho es definirse como al revés este sistema de coordenadas, como el X para allá y el Y para allá, y así les hubiera quedado las coordenadas cilíndricas convencionales, pero en este caso lo que yo hice fue definirlas de forma distinta y sacar cuáles eran los vectores unitarios a mano, cosa que también es válido. Y luego el vector aceleración va a ser menos L θ punto por R tongo más L θ 2 puntos por θ tongo. ¿Ya? Si no me creen, R es menos X seno de θ menos Y coseno de θ y θ punto, y θ tongo es menos X coseno de θ más seno de θ. Y a lo que yo hice para ver que esto estaba bien fue que derivé esto y saqué como el R punto y el θ punto y verifiqué que esto era correcto. Ya, hasta acá vamos bien. Que siento que es muy fácil perderse en esto, así que pregúntenme nomás. Ya. Ya, el primer paso era definir los dos sistemas, el S y el S', que definimos ese acá y ese acá que se va a estar moviendo con el anillo. Luego el paso 2 era escribir las coordenadas que vamos a usar del sistema S', que van a ser coordenadas cilíndricas, entonces las escribimos en función del sistema general de acá. Y luego el tercer paso es determinar los vectores del sistema S'. Sí, este está punto al cuadrado. Creo que se me pasó. Ahí sí. Sí, porque si no me dan las unidades en metro partido en segundo y eso está mal. Ya. Entonces, ahora el paso 4 es hacer el DCL. Ya. Acá el DCL igual es bastante simple porque tenemos como el techito, el anillo y la masita acá, donde acá vamos a tener un ángulo θ. Y acá estaba R tongo y hacia acá estaba θ tongo. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener actuando? Por un lado vamos a tener la tensión y por otra el peso.
Entonces, la sumatoria de fuerzas, en este caso no la vamos a separar al tiro por vectores, eso lo vamos a hacer al final. Y tampoco lo vamos a igualar a masa por aceleración, solamente vamos a notar cuáles fuerzas están presentes. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a, en este caso sería T va contrario a R tongo, entonces va a ser menos T R tongo. Luego tenemos que descomponer el vector mg en teta tongo y en R tongo. Entonces proyectamos el ángulo hasta acá y hacemos el triangulito y nos va a quedar que en teta va a ser menos mg por seno y en R va a ser mg seno. No, perdón, coseno. Entonces, me pica mucho la nariz, perdón. Va a quedar más mg coseno en R tongo menos mg por seno en teta tongo. Y esto de acá es el f que después vamos a reemplazar en la fórmula. Ya. Ahora el paso 6, perdón, el paso 5. Tenemos que determinar... Feña, una consulta. Habías dicho algo así como de no descomponer, pero después compusiste el peso. No sé si entendí algo mal, me confundí. Sí, dije que hay que descomponer el peso en los componentes R tongo y teta tongo para dejar todo expresado en el mismo sistema de coordenadas. Ah, ya. Ya. El paso 5, entonces, sería encontrar estas dos cosas. Bueno, esto es cómo rota un sistema con respecto al otro. Y en nuestra configuración tenemos que los sistemas no rotan con respecto al otro. Lo único que hace este sistema respecto a este sistema es moverse hacia la derecha con aceleración constante. Entonces, de ahí sacamos que estos dos términos van a ser cero. Entonces, decimos que van a ser cero porque los sistemas no rotan uno con respecto al otro. Luego tenemos que ver qué pasa con este término. Ya, R va a ser definirse de esta forma. Si yo tengo un sistema S cualquiera, ya pongámosle XY, y tengo otro sistema que va a estar en otra parte, entonces yo voy a... Dime. Arriba tienes omega E y omega punto E. Sí. Y había otro omega, ¿ese lo voy a ver después o ¿Cuál no? otro omega? No sé si yo leí mal en la ecuación. Ah, es que parece una O, como el Ah, ya. segundo. Bueno, pero eso. Ya, gracias. Ya. Sorry si de repente mi letra es muy fea. Igual a veces me enredo con mi propia letra, así que tranqui. Ya. Entonces, como iba explicando recién, tenemos que, si yo tengo dos sistemas, donde este va a ser mi sistema S fijo y S' va a ser mi sistema que se está moviendo, entonces yo puedo definir acá un vector que va entre los dos orígenes del sistema, que se va a llamar R. Y R, dos puntos, es la segunda derivada de ese vector. Entonces, es la aceleración con la que este sistema se aleja de este sistema. ¿Y cuál es esa aceleración? En este caso es a cero, porque nos dicen que el sistema del anillo, que está acá, se va a estar alejando con una aceleración a cero. Y bueno, entonces tenemos que R dos puntos va a ser igual a cero en X tongo.
pero nosotros queremos dejar todo en función de las coordenadas que se están moviendo este sistema. ¿Por qué? Porque en esta expresión todo lo que está acá tiene que estar en coordenadas del sistema prima. Y nosotros sabemos que como definimos x e y, van a tener el mismo, van a ser iguales básicamente, la definición del vector, con la salvedad de que este se va a estar moviendo. Entonces como x' va a ser igual a x, y lo definimos en función de x'. Y con eso tenemos el x, el vector r dos puntos. ¿Hasta acá alguna duda? Fue un caso particular en que es igual como la definición, solamente cambia el vector Claro, unitario, ¿verdad? si hubiera definido como este sistema de alguna otra forma, no sé, pues, por ejemplo, a ver, así, ahí no sería lo mismo, porque la conversión de los vectores es distinta. Al Ya. final tengo que ver cómo se relaciona S con S, que es donde se está realizando la aceleración. Bueno, eso. Ya. Paso 7. Ya, entonces ahora vamos a calcular las fuerzas inerciales. Y vamos a tomar esta expresión de acá. Y la vamos a traer acá. Y se me borraron algunos puntitos. Y creo que era en este. Sí. Ya, entonces ahora, bueno, tenemos que calcular todas estas otras fuerzas de acá. Vamos a llamarlas por número. Y 4. Y ver cómo van a quedar. Bueno, vamos por parte. La primera, que MR. Bueno, ya sabemos que es R punto, que lo tenemos acá arriba. Entonces quedaría M por A sub 0, X gorrito prima. Pero tenemos F definido en función de R y teta. Entonces, la idea es pasar este vector acá a los mismos vectores con los que estoy trabajando, que van a ser en coordenadas cilíndricas. Y nosotros ya habíamos descompuesto los vectores y sabemos lo que vale x', que es esto de acá. Entonces, lo reemplazamos y nos va a quedar que va a ser m a sub 0 por menos r tongo seno de teta menos teta tongo coseno de teta. Y bueno, 2, 3 y 4 tienen, están escritos en función de este omega. Y el omega sabemos que es 0 porque no está girando un sistema respecto al otro. Entonces tenemos que 2, 3 y 4 son 0 porque eso es 0. Y también su velocidad. Y ahora lo que tenemos que hacer en el paso siguiente es reemplazar en la fórmula. Y bueno, ya tenemos esto, tenemos esto, y vamos a despejar esto porque ya conocemos ese valor también. Entonces, reemplacemos todo. Tenemos que m, y ya tenemos la aceleración, que está acá arriba, que es esto.
va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, F, que también la tengo, menos MR teta 2 puntos, que es esto de acá, y el resto son puros ceros. Entonces, la ecuación importante a la que queríamos llegar es esta, que nos va a dar las ecuaciones de movimiento para el sistema S'. Y con eso vamos a poder sacar recién todo lo que nos están pidiendo, luego de todo este proceso que hicimos. ¿Y cómo lo hacemos más fácil? Bueno, acá lo descomponemos en ecuaciones escalares a partir de retongo y tetatongo, donde en retongo va a ser menos m l teta punto cuadrado igual a menos t más mg coseno de teta, ahí no le puse el teta, y ahí tampoco, más m a sub 0 seno de teta, y en tetatongo vamos a tener ml teta 2 puntos va a ser igual a menos mg seno de teta, y el siguiente término es más m a 0 coseno de teta. Y tenemos las dos ecuaciones de las ecuaciones de movimiento. ¿Quieren que haga una recapitulación de todo lo que hicimos mejor? Antes de seguir. Ya. Bueno, recapitulando, ya, ¿qué tenemos? Tenemos que este péndulo va a partir acá y luego este anillo va a empezar a moverse con una aceleración constante a 0. Y nosotros queremos describir qué le va a pasar al péndulo en función de este sistema que se va a estar moviendo. ¿Cómo lo hacemos? Ya, primero que todo necesitamos definir nuestros dos sistemas, el sistema de referencia fijo y el sistema de referencia móvil S'. El sistema de referencia fijo, yo lo tomé en este punto que es donde parte. En verdad lo podía tomar como en cualquier lado, pero me tincó que este era como más fácil para entender el sistema. Y luego el otro sistema, el móvil, lo tomé justo donde parte el anillo para poder describir el péndulo en coordenadas cilíndricas. Ese sería mi primer paso, definir mis dos sistemas. El paso 2 es ver qué sistemas de coordenadas voy a usar. Y para eso, si tengo un péndulo, una de las formas más intuitivas de describirlo es con coordenadas cilíndricas, porque el péndulo se va a mover así con un radio constante. Entonces lo defino en coordenadas cilíndricas, como se ve en el dibujito, y defino, hago la conversión de coordenadas de este sistema con este sistema. Al final es solo una conversión de coordenadas porque es el mismo sistema. Y las escribo acá. ¿Por qué era importante que hiciera este paso? Porque si se dieron cuenta, estas no son las coordenadas cilíndricas convencionales, porque el sistema está al revés. ¿Ya? Si me defino sistemas como Mettingen, puedo hacerlo, pero lo importante es definir bien las coordenadas que voy a usar en función de las coordenadas originales. Bueno, el siguiente paso para seguir con el problema era determinar los vectores del sistema que se está moviendo, que van a ser vector posición R, velocidad V y aceleración A. Y para ello, los describo simplemente como se harían en coordenadas cilíndricas, con la salvedad de que las derivadas de los vectores unitarios son distintas porque me definí el sistema de forma distinta. Pero en sí, sacando este que va a ser L retongo, siempre voy a poder sacar el resto, derivando los vectores. El paso siguiente es hacer el DCL, y el DCL lo tengo que hacer en función del sistema móvil, porque para eso lo hago, para eso me creo el sistema móvil. Y bueno, en este caso voy a tener dos fuerzas, la tensión y el peso, y las descompongo en función del sistema de coordenadas que estoy usando en mi sistema móvil.
Y en este caso, como eran coordenadas cilíndricas, en vez de dejarlo en función de x, y, lo dejo en r y teta. Y ese va a ser el f que voy a reemplazar después. ¿Qué cosas son importantes acá? Que en este paso yo no igualo a la aceleración, y por otra parte lo dejo expresado en forma vectorial. La forma vectorial es cuando yo tengo algo multiplicado por vectores. Luego tengo que ver cómo van a ser los omega. Y en este caso, como el sistema prima no está rotando con respecto al sistema original, esos omega van a ser 0, tanto en el omega como el omega punto. A continuación, lo que tengo que ver es cómo va a ser R. R se define como el vector que une los dos orígenes de los dos sistemas. Entonces yo lo tomo desde el sistema S hasta el origen del sistema S'. Y en este caso yo sé que un sistema se va a estar alejando con aceleración a 0 de uno con respecto al otro. Entonces, como yo quiero dejar todo expresado en función de mi sistema prima, lo voy a dejar como A0 en X'. ¿Por qué? Porque estos dos vectores están definidos de la misma forma. Por último, tengo que calcular todos los componentes que me faltaban de esta expresión de acá. Bueno, el primero lo tenía básicamente porque ya sabía cuánto era R teta, o sea, R2 puntos. Y solamente me faltaba reemplazarlo en vez de X', dejarlo en función de las coordenadas que estoy usando en el resto del problema, que son R y teta. Luego estos otros tres, que vienen siendo las fuerzas que salen producto de las rotaciones, van a ser 0 porque los omega son 0. Y A ya lo conocía porque ya calculé A', cuando calculé R y B. Entonces, lo que me queda ahora es reemplazar todo esto que ya tengo en esta expresión y llego a esta otra. Iba a estornudar, pero no. Y bueno, para ordenarlo un poquito más, lo que hice a continuación fue separarla en componentes escalares a través del vector R tongo y tetata. ¿Se entendió mejor? Esta es la parte que más me importa que entiendan, porque el resto es lo mismo de siempre. Pero todo el proceso que hay que hacer atrás, antes de empezar el problema siquiera, es lo importante y es lo que es difícil de entender. ¿No? ¿No hay duda? Ya, bacán. Entonces, ahora vamos a partir recién con el problema. Ya, en todo caso, esto es como lo que tiene la mayoría del puntaje, porque en sistema de referencia no inercial, esto es lo que importa que hagan bien. Ya, ahora, bueno, nos piden la máxima desviación del péndulo con respecto a la vertical. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, como les había dicho, se refiere a cuánto es lo que se va a poder alejar de la vertical, y eso va a ser un ángulo. Entonces lo que voy a hacer es usar la ecuación 2, que es esta de acá, y la vamos a integrar. ¿Por qué? Porque esta de arriba tiene t y yo no conozco t, entonces me sale mejor empezar a trabajar con las cosas que ya conozco. Entonces, usando la ecuación 2, ya. Vamos a despejar primero teta 2 puntos, y me queda teta 2 puntos igual a menos g partido en L seno de teta más A0 partido en L coseno de teta. Y vamos a hacer el cambio de variables del curso, que es cuando tengo teta 2 puntos y teta. Entonces expreso teta 2 puntos como de teta a de
teta a de t. Y esto es lo mismo que teta punto de teta punto partido en de teta. Y voy a reemplazar eso acá. Teta punto de teta punto partido en de teta menos g partido en L seno de teta coseno de teta. Y bueno, ¿por qué hice ese cambio? Porque esto de acá está expresado en función de teta y para integrar voy a multiplicar ese teta hacia acá. Y con eso puedo integrar sin mayor problema. Entonces esto me queda así. Y saco al tiro las constantes. Y acá tengo que integrar y para eso necesito las condiciones iniciales. Que me dicen que cuando todo esto comienza, el sistema iba a estar en reposo y luego se le iba a dar la aceleración al anillo de la parte superior donde cuelga el péndulo. Entonces iba a partir acá, todo en reposo, y luego empezar a moverse, y eso iba a hacer que el péndulo empezara a moverse. Entonces me están diciendo que teta en 0 iba a ser 0, y teta punto en 0 iba a ser 0. Y esas son las condiciones iniciales que uso para integrar. Y así me queda teta punto cuadrado medios va a ser igual a menos g partido en L por coseno de teta menos 1. Y acá el más, porque lo di vuelta. Y más a 0 partido en L por seno de teta. Ya, ¿por qué hice esto? Porque me pide la desviación máxima, es decir, el punto más lejano en que esto se va a separar de la horizontal, o sea, de la vertical. Entonces me están diciendo el teta máximo. Y para sacar el teta máximo, yo sé que en ese punto se tiene que cumplir la condición de que teta punto va a ser 0, porque es un punto extremo para teta. Entonces impongo en el máximo y voy a tener lo siguiente. Me va a quedar acá 0 va a ser igual a g partido en L seno de teta. Entonces me va a quedar que bueno, puedo simplificar las L y me queda que a 0 seno de teta va a ser igual a G 1 menos coseno de teta. Y voy a seguir simplificando un poquito. Y acá me faltó el menos 1. Ya. Entonces yo necesito de acá despejar un teta. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, esto igual es como un poco trucazo, pero voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque así puedo relacionar seno y coseno. Y así me va a quedar a0 cuadrado partido en g cuadrado seno cuadrado menos 2a0 g seno de teta más 1 es igual a coseno cuadrado de teta. Y yo sé que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces reemplazo eso y se me van a ir los 1 y voy a poder agrupar los senos.
Y bueno, acá se me va S con S y agrupo S con S. Y acá pasa sumando menos, menos 2A0 partido en G seno de teta igual a 0. Ya, y esto de acá se ve como horrible, ¿verdad? Bueno, no es tan horrible porque lo que yo puedo hacer ahora es decir, ya, tengo un seno cuadrado y un seno. ¿Y a qué se parece esto? A una ecuación cuadrática. Si yo digo que estos son mis x, este sería x cuadrado y este sería x. Entonces puedo meter esto a una calculadora y lo pongo como x cuadrado por esto de acá menos x por eso de ahí igual a 0 y eso me va a resolver una ecuación cuadrática o lo puedo sacar como la ecuación que todos conocemos, menos b más menos raíz cuadrado, etc. Y con eso voy a sacar dos soluciones para el seno. Y esas dos soluciones las tengo que analizar y ver cuál es la que me sirve. Bueno, de acá vamos a sacar las dos soluciones, que yo ya las saqué, se las voy a dar nomás porque es como un poco innecesario en este momento. Y vamos a tener estas dos soluciones. Y seno de teta va a ser igual a 2A0 por G partido en G cuadrado más A sub 0 cuadrado. Perfecto. Ya. Entonces, ahora tenemos dos soluciones y acá nos van a dar distintos valores de teta. Tenemos que ver cuál nos sirve. Si seno de teta es igual a 0, entonces, ¿qué opciones tenemos? Si el péndulo se va a mover así, y este es el ángulo teta, entonces sabemos que teta, si está acá, va a ser 0, y si está acá, va a ser pi. Entonces podemos decir que teta va a estar como entre 0 y pi, y 0 y menos pi, básicamente, porque se puede mover desde allá hasta acá. Esa va a ser la región donde va a estar definida. Entonces tenemos dos opciones, porque solamente se va al final mover en esta parte si la aceleración va hacia allá. Sería extraño que el péndulo se moviera hacia allá si es que la aceleración va hacia allá. Tenemos entonces el primer resultado sería 0 y el segundo resultado sería pi. Entonces tenemos dos puntos, uno cuando está acá y el otro cuando está acá. Ahora yo les pregunto, ¿algunas de estas dos soluciones me sirve para saber cuál va a ser la deflexión máxima? O sea, es decir, perdón, no la deflexión. ¿Cuál era la palabra que usaba este enunciado? Desviación máxima. Es decir, ¿cuál va a ser el ángulo máximo? Ya, ¿por qué no sirven? Ya, por ejemplo, 0, ¿por qué me sirve? Ya, y pi, ¿por qué no me sirve pi? Porque las dos soluciones que puedo sacar entre 0 y pi, para que el seno sea 0, es seno igual a 0 y seno igual a pi. ¿O no? Ah, no, pues, pi no me servía, porque ese sería como ahí. Sí. Entonces, bueno, ese es un motivo. El pi podría ni siquiera haberlo considerado, porque yo podía decir como que esto se iba a mover hasta acá, y luego iba a chocar con la barra horizontal. Entonces el máximo ángulo que puedo tener en verdad es pi medio. Y la otra razón es que esto de acá se iba a indefinir, porque me iba a quedar que teta punto iba a ser negativo. Así que sí, pues no tenía por dónde tener un pi acá. Luego, la solución que sí me sirve es esta. ¿Por qué? Bueno, porque alguna me tiene que servir y esta de arriba no me servía.
Y esta es la solución que me da por los cálculos. Entonces, si todo está correctamente planteado, esta va a ser la solución que necesito para teta. Entonces, tenemos que la máxima desviación del péndulo va a corresponder a la solución del ángulo para esta ecuación. Y si quieren ser como más, no sé, si quieren sacarlo, que igual no es necesario, con que lo dejen como seno de teta igual a algo, lo pueden dejar como el arcseno de eso. Y eso sería el punto de teta máximo que va a alcanzar este movimiento. Ya. Ahora en la parte B me piden la tensión máxima y el ángulo donde ocurre la tensión máxima. Uy, me quedé corto de espacio. Voy a mover esto un poquito más abajo, que era la P2. Y ya. Entonces, bueno, tengo estas dos ecuaciones y ahora me piden saber qué va a pasar con T. Entonces, ahora sí voy a tomar la ecuación 1, porque esta tiene T y ahora me piden ver qué pasa con T. Ya, tengo esto. ¿Qué más tengo? Tengo esto. Esto de acá. Entonces, me sirvió haberlo resuelto en ese orden. Bueno, por eso estaban puestas las alternativas, sino en principio. Tengo eso de acá. Bueno, vamos a reemplazar entonces teta punto en esa ecuación. Pero dejémoslo como teta punto solito. Y lo voy a reemplazar arriba. Entonces me queda menos ml teta punto cuadrado, es decir, todo eso de ahí, va a ser igual a menos t más mg coseno de teta más m a 0 seno de teta. Y lo que voy a hacer entonces es despejar el t y ver dónde va a ser máximo. Entonces tengo que agrupar todo y empezar a despejar. Bueno, me quedaría menos ml, no, se me van a ir los L, y me quedaría menos m 2g coseno de teta más 2g ml menos 2 LL, se me vuelve a poner menos 2 a 0 por m por seno de teta va a ser igual a menos t más mg coseno de teta más m a 0 seno de teta. Y bueno, este de acá con ese de acá se van a agrupar y ese de ahí con ese de ahí se van a agrupar. Entonces me queda menos 3 mg coseno de teta menos 3 a 0 m seno de teta más 2 mg va a ser igual a menos t. Y entonces despejo t, que multiplicar por menos 1, t va a ser 3 mg coseno de teta más 3 a 0 m seno de teta menos 2 mg. Ahora, tengo t. ¿Cómo puedo ver cuándo va a ser máximo? Ya. ¿Y cuál es el ángulo? O sea, reemplazando en el ángulo máximo. Ahora yo te pregunto, ¿el ángulo donde más se puede alejar necesariamente es donde voy a tener la mayor tensión? ¿Cómo derivar quizá? Sí. Una forma es derivar igualar a 0.
y con eso voy a encontrar el ángulo donde es máximo. O sea, no necesariamente es máximo, porque cuando yo derivo igual a 0, voy a encontrar máximos y mínimos. Así que igual ojo con eso. Pero en este caso, podemos ver si va a ser máximo o mínimo una vez lo encontremos. ¿Ya? De hecho, si tú pensás en un péndulo normal, hay puntos, por ejemplo, cuando está acá, depende cómo tú consideres el sistema, no necesariamente ahí va a estar la tensión máxima. En muchos casos la tensión máxima de los péndulos está como cercana a los 45 grados. Bien, entonces, ya, vamos a derivar igualar a 0. Y esto va a ser menos 3mg seno de teta. A ver el chat. Ya. Ahora más 3a0m coseno de teta. Y esto tiene que ser 0. Entonces me echo los 3 y los m. Y me queda que g seno de teta va a ser igual a 0 coseno de teta. Entonces me queda que la tangente de teta va a ser igual a 0 partido en g. Y ahora, si lo piensan, es súper razonable. ¿Por qué? Porque A0 es esa aceleración y G es esa aceleración. Entonces la tangente de esa aceleración va a ser el teta donde exista la tensión máxima. Y si se acuerdan, la tangente es el opuesto partido en la adyacente, que justamente tomar como la relación entre esos dos ángulos. O sea, entre esos dos vectores. Y este entonces va a ser el teta máximo que voy a alcanzar. Y lo vamos a sacar solo para poder reemplazarlo y sacar entonces la tensión máxima. Feña, como dijiste, nosotros tendríamos que verificar que esto de máximo o mínimo, o sea, no en este caso, pero en un futuro ejercicio sacamos la segunda derivada, ¿no? Sí, esa sería la forma como más correcta. Vale, gracias. Me parece que si sacan la segunda derivada, les va a dar que, sí, me acuerdo que lo verifiqué y sí daba que era el máximo, que tenían que ver que fuera, me parece que mayor a 0, para que fuera cóncavo. Perdón, convexa, que fuera feliz, sí. Cuando es feliz, es estable, entonces no, era al revés, sí tenía que ser convexo. Ay, se me olvidó. Sí, tenía que ser menor a 0, entonces ahí era un máximo. Era triste. Cuando es feliz, es un mínimo. Ya. Sí. Entonces tenía que estar triste. Y con eso verificaban que era el máximo. Y bueno, entonces reemplazamos ese ángulo en el t y tenemos el t máximo. Uch. Sí. Y con eso terminamos la P1. Hasta acá. ¿Alguna duda? Porque la P2 es un poquito más extraña.
Bueno, lo pueden verificar sacando la segunda derivada. Como estábamos diciendo recién. Que yo no lo hice, o sea, no lo hice ahora, lo hice cuando preparé la pauta y me daba que en verdad ese era el punto máximo, que maximizaba T al final. Sí, yo me ahorro en general algunas matracas cuando veo LAUPS porque siento que desvían un poquito la atención, que en verdad lo que a usted no le interesa aprender del curso es cómo matraquear las cosas, o sea, algunas cosas sí, obvio, pero siento que desvían un poquito la atención y como que trato de enfocarme más en el trasfondo. Entonces las preparo antes y se las doy. Igual se las pongo en la pauta. Ya. Entonces pasemos a la pregunta 2. Ya, esta pregunta necesito que pongan harta atención para que entiendan cómo se va a mover y luego de eso que entendamos cómo se va a mover va a ser mucho más fácil plantear todo. Ya, me dicen que un aro de radio R se hace girar con velocidad angular constante, omega 0, en un plano horizontal, alrededor de un eje vertical que pasa por un punto del arco. Entonces, este arco de acá va a estar como siempre pegado en un punto a una barra y se va a hacer girar con velocidad angular constante, omega 0. Entonces, siempre va a estar haciendo esto. ¿Ya? Siempre pegado acá va a estar como, si yo tomo este punto, siempre va a estar haciendo la misma órbita, por decirlo así. ¿Ya? Y luego, un anillo de masa m puede deslizar sin roce a lo largo del aro, que es este anillo de acá. Estando el anillo en una posición diametralmente opuesta al eje de rotación, es decir, acá, se le va a dar una velocidad de 0 relativa al aro en la misma dirección de giro. Es decir, se le va a dar una velocidad justamente tangencial en ese punto y relativa a la velocidad de giro. Y en la misma dirección. O sea, va a ser relativa al aro y en la misma dirección de giro, es decir, como la dirección angular o tangencial de ese punto. Y nos piden determinar el mínimo valor de B0 para que el anillo llegue hasta el eje. ¿Puedes repetir, porfa, rapidito el enunciado? Ya, bueno, vamos a tener que el eje Y, ¿dónde está? Bueno, nos dicen en un principio que va a estar pegada a este punto. Y bueno, el eje, el anillo, perdón, es que hay anillo, aro, hasta yo me enredo. Ya, esto es un aro. Esto es un anillo pegado al aro. Esto es un eje vertical que pasa por un punto del aro. Entonces, este punto de acá va a estar fijo. Y este aro va a empezar a girar está girando con velocidad angular constante omega 0. Entonces siempre va a estar pegado acá. Y pucha, creo que no tengo nada con que mostrar eso. No. Bueno, créanme. Va a Pero estar como es como girando. un hula hula, una cosa así. Sí, como un hula hula con un punto fijo. Ya. Como si tuvieran un palito y estuvieran girando un aro, pero siempre estuviera pegado al palito. No sé cómo explicarlo O mejor que sea, eso. gira C es el eje, no el aro. ¿No? Es que, a ver. No, el aro está girando. El aro está girando con esa velocidad angular con respecto al eje. Y el anillo
que va a estar puesto al aro, se le va a impulsar justo cuando está en la posición diametralmente opuesta al eje, se le va a impulsar con un V0. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Cuando esto se mueva, esto va a estar girando, todo esto va a estar girando, y esto va a estar girando por dentro. Entonces, lo que yo quiero es que este anillo alcance a llegar acá, cuando esto está girando. Ya, todo de nuevo. Tengo mi anillo, que está acá, que está inserto en un aro, que está acá, y el aro está girando con respecto a esto, en un punto. De acá. Entonces, esto va a estar girando, todo este anillo, todo este aro va a estar girando con una velocidad angular constante, omega 0. Cuando esto pase, cuando estemos diametralmente opuestos, en mi anillo con respecto al eje, se le va a dar una velocidad relativa al aro en la misma dirección del giro, un V0. Y yo quiero saber el V0 que necesito para que llegue hasta el eje. Es decir, mientras el anillo va a estar girando y tengo la masita se le va a impulsar, entonces yo quiero que llegue al eje. Ahí sí, gracias. Entonces, Ya. como que el diámetro está girando, junto con todo lo demás, obviamente, pero Sí, como que el diámetro está girando. Ya, ya, vale, A ver, gracias. ¿cómo se los puedo mostrar? Sí, piénsenlo, lo más parecido es un hula hula. Imagínense que tienen un anillo pegado en el hula hula y ustedes le hacen un chirlito y quieren que el anillo les pegue cuando ustedes son el eje. Entonces tienen que ver cuál es la mínima velocidad de ese empujoncito para que el anillo alcance a llegar a ustedes. Ese es el problema. Ahora, imagínense tratando de hacer esta cuestión sin sistemas de referencia inerciales. O sea, sería como igual re feo, porque todo está girando y se están acoplando las velocidades. Ya, entonces, con sistemas de referencia no inerciales, vamos a resolver este problema. Ahora, con eso en mente, debería ser igual un poquito más fácil entender cómo esto se va a estar moviendo, porque de que es feo, es súper feo. Ya. Entonces, hagamos lo siguiente. Definamos nuestro sistema. Yo lo que recomiendo es definir mi sistema acá, donde está el puntito, y voy a definir mis coordenadas X y Z, por decirlo Sí. así. Dime. Entonces esta cuestión sería como algo así, pero con este, ay, no sé si se ve bien, pero son argollas de llavero. Sería como algo así, como esto dando vueltas, pero con el anillo también dando vueltas dentro, ¿no? Sí, Ya. eso sería. Ya. Entonces, yo recomiendo que en este sistema trabajemos de nuevo con coordenadas cilíndricas porque las dos cosas van a estar girando a través de una circunferencia fija. El primer sistema lo tomamos acá, que es donde va a estar el puntito pegado al eje. Entonces este sería como mi vector R tongo y el vector θ tongo va a estar entrando porque va a estar girando hacia allá. Sería como cilíndricas tomadas así, como el Z hacia arriba y esto gira así. Ya, ese sería mi primer sistema. Y el segundo sistema lo voy a tomar con respecto al centro de este aro, que es lo que mostré acá, que lo di vuelta para que se entendiera mejor cómo me estoy definiendo todo. Y este lo tomo acá y voy a tener los vectores X' y Z', pero también voy a definir otras coordenadas cilíndricas, que en este caso van a ser ρ y φ. ¿Por qué? Porque esto está girando y esto está girando. Entonces, mientras esto gira así, mientras esto gira acá, esto gira acá. Entonces, para
poder describir ambos movimientos por separado. Entonces, si lo vemos como todo desde arriba, tendríamos esta imagen de acá, donde este punto va a tener nos va a proporcionar un giro de omega 0, y tengo el otro sistema que va a estar acá, y me va a describir cómo va girando la masita en el borde del aro. Ya, ¿se entendió cómo definí ambos sistemas? Ya, a ver el chat. Bueno, ya, cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? Voy a seguir nomás. Entonces, voy a decir que mi sistema S va a estar en función de R y teta, y S' va a estar en función de rho y phi. Ya, acá es súper importante ser ordenados y no confundirse. Sí, el S, bueno, este va a estar como así, y el otro va a estar como también saliendo, si tomo este, el Z del S va a estar hacia mí. Y en este, el Z va a estar hacia allá. Entonces como que están un plano rotado con respecto al otro, de cierta forma. Ah, no, creo que están en la misma. Porque sí, solo que acá no lo dibujé porque preferí dibujarlo así. Ya. Entonces, notemos algunas cosas importantes de los dos sistemas. Este sistema va a estar fijo. Este sistema no rota. Lo que rota es el aro. Entonces, como este sistema está definido en el aro, este sistema rota. ¿Ya? Siempre que definan los sistemas de referencia inercial, tiene que haber un sistema en teoría fijo y el otro tiene que estarse moviendo. Entonces, bueno, podemos saber cuál va a ser la rotación. Eso lo podemos saber al tiro. Y eso va a ser omega 0 en z, tongo, y como lo vamos a definir en función del sistema no inercial, como acá también estaría el z de ese sistema, lo vamos a definir también así. ¿Ya? Ya. Ahora, definamos las coordenadas primero en función del sistema primo. Ya, entonces podemos definir el vector posición, velocidad y aceleración. En el vector velocidad, el vector posición, vamos a tener que la partícula va a estar en R rotongo. Luego la velocidad, creo que me equivoqué en el signo cuando la hice, así que denme un segundo para ver que el signo esté bien. Aunque no lo crean, se me siguen olvidando los sistemas de coordenadas. Ya, entonces si va hacia allá, debería ser más. Entonces debería ser menos... Ah, no, está bien. El vector velocidad entonces va a ser R por phi punto en phi tongo. Y la aceleración me va a quedar entonces menos R punto cuadrado en rotongo más R en phi tongo.
Me preguntan en el chat lo del giro del sistema queda en Z tongo por el producto cruz, porque está girando así. Entonces, por regla la mano derecha va en Z tongo. Así se definen como las velocidades angulares. Y ya. Ahora necesitamos ver el DCL. Y lo vamos a ver desde las dos vistas para que se entienda mejor. Ya, si lo vemos de lado, bueno, si lo vemos de lado vamos a ver así una plana y dibujamos la masita en algún punto, pongámosle acá. Y hacia abajo vamos a tener la gravedad. Vamos a tener la gravedad. Entonces va a haber una fuerza, peso, y una fuerza normal que se ponga el peso. Y la vamos a llamar, y bueno, aparte va a haber otra fuerza acá, que va a ser porque esto va a estar girando, entonces va a haber una fuerza en el sentido radial que va a impedir que el anillo salga disparado, por decirlo así. Cuando tenemos anillos, entonces en general podemos decir que va a haber una fuerza en el sentido de que opuesto al que está girando, o sea, perpendicular al que está girando, que vamos a llamarla N1 y acá N2, que va a ser la fuerza que va a contrarrestar al peso. Entonces, si lo piensan de cierta forma, si tengo un anillo y yo tengo algo acá que está girando, entonces si hay gravedad, esa fuerza en total va a ir como en diagonal hacia abajo, la que va a sentir el anillo. Entonces, esa va a ser como la reacción que va a sentir el anillo, o sea, el aro del anillo, y va a ser una normal en diagonal. ¿Ya? Y por eso la voy a descomponer en X y en Y. ¿Alguna duda con eso? Ya, voy a asumir que estamos bien. Entonces, voy a describir las fuerzas y voy a tener que en Z tongo voy a tener dos fuerzas. La N2 hacia arriba y la MG hacia abajo. Y en rotongo voy a tener una fuerza que va a ser la normal. Ahora, lo que me parece es que igual la pudieron haber definido hacia adentro y creo que les hubiera dado lo mismo al final, ¿ya? Si tienen esa duda. En general a veces da un poco lo mismo como me defina la fuerza, si sé que tiene que haber una fuerza en esa dirección, porque al final el sentido me lo terminan dando las mismas ecuaciones. Y si no pudiera hacer eso, les va a dar algo bastante parecido a lo que tenía que ser. Va a ser un error de signo en vez de un error de planteamiento. Ya, ¿qué me queda? Entonces ahora tengo que usar mi super fórmula para describir todo. La voy a copiar de más arriba nomás. ¿Dónde está? Acá. Y ahora voy a copiar de más arriba, donde todavía no la rayo. Ya, entonces la voy a encerrar y hay que ver de nuevo estas cuatro fuerzas. Ya. Necesitamos calcular R tongo, o sea, R dos puntos, R vector, R grande. Y ese vector es el que nos define cómo se aleja un sistema del otro. Entonces, volviendo arriba, podemos ver que esta es una distancia constante que se va a mantener acá.
y la vamos a definir como Rx' tongo. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero me lo defino como un xy y como un xy. Y ese x viene siendo el mismo x. ¿Qué va a cambiar cuando lo derive? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, este x no es la coordenada que estoy usando. Y cuando lo derive, me va a botar otras coordenadas asociadas al movimiento rotatorio que está teniendo un sistema con el otro. Ya. Entonces, vamos a ver cómo nos da. En uno tenemos m r dos puntos va a ser igual a m va a ser por r x tongo y esto va a estar, tengo que derivarlo 2 veces en el tiempo. D cuadrado de t cuadrado. Y x' lo voy a definir como me parece que era rho seno de teta no, era rho coseno de teta. A ver. Acá. No, era ahí. Sí, rho. Ya. Creo que me confundí con los senos y los cosenos. Porque lo que yo entiendo que es al final esto es que esto me va a dar m r omega 0 cuadrado por coseno de teta menos seno de teta. Sí, entonces este tiene que ser coseno de teta y el fitongo tiene que ser menos seno de teta de phi. Ya. Entonces, ya, ahora disculpen eso que me enredé, me distraje y me enredé. Ya, entonces, ya, tenemos nuestro vector R. Pero en verdad, este R va a estar definido en un principio como X y luego en verdad vamos a ver que como esto va a estar rotando, va a ser RR tongo. Y ese RR tongo, cuando yo lo derivo 2 veces, me va a botar un R omega 0 cuadrado. R omega 0 cuadrado y va a ser, me parece que me bota también el signo menos. Acá. Y como en un principio los dos vectores son iguales, entonces para pasarlo de R a mis coordenadas nuevas, lo que tengo que en verdad hacer es una transformación de esto a esto. Y haciendo esa transformación, por cómo yo defino X tongo y como defino que al principio va a ser X tongo, puedo hacer esa transformación de acá con esto a esto. Yo me perdí, Ya. Feña. Sí, me imaginé que está en verdad feo. Ya, voy a volver a explicar todo. Bueno,
R es el vector que me define la posición de un sistema con respecto al otro en función del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya. Tengo varias formas de verlo, en verdad. Pero lo importante es que este y este van a estar ahí siempre. Pero ¿qué pasa? Que esto va a estar girando. Entonces, como esto va a estar girando, en verdad esto no va a estar en X tongo. ¿Por qué? Porque cuando esto gira un poquito, va a estar acá y X tongo va a seguir acá. Entonces, en verdad, este me lo defino en función de R tongo. ¿Y cómo puedo pasar de R tongo a X tongo? Bueno, porque yo ya sé cuáles son las descomposiciones de X tongo en R tongo. Y por las coordenadas cilíndricas, yo sé que en la aceleración me va a botar un menos. Cuando saco la aceleración en cilíndricas, voy a tener que la parte de radial va a ser un menos R teta punto cuadrado en rotongo para cualquier tipo de coordenada cilíndrica. Y cuando yo estoy viéndolo desde este sistema, yo conozco ese valor que es omega 0 cuadrado. Y conozco ese R, que es R grande. Entonces sería menos R grande, omega 0 cuadrado, y eso va a ser en R tongo. ¿Por qué? Porque ese es el R de este sistema. Ahora, como yo defino X e Y de la misma forma para ambos sistemas, entonces mi transformación va a ser a partir de esos X e Y para ambos sistemas. Y por eso, al final, lo puedo definir como esto mismo, pero con la transformación para R tongo. Y esa transformación para R tongo va a ser análoga a la transformación para Rho tongo. Ahí nosotros podemos hacer eso porque también X tongo y X prima tongo son como iguales, ¿o no? Sí, por eso. Ya, perfecto. Gracias. Ya, yo sé que es enredado, entonces estoy tratando de explicarlo como la versión más simple, pero a veces también es enredada la versión simple y yo también me enredo cuando vuelvo a explicarlo una vez más. Pero ya, creo que si lo ven de esa forma se entiende mejor porque al final lo que está pasando es que este X en verdad me sirve para la posición inicial, pero cuando esto gira, entonces va a estar acá y X va a seguir acá. Y bueno, entonces al final va a estar en función de R tongo. Y tengo que describir ese R tongo en función de este sistema. Y para hacerlo, tengo que usar la conversión de este R tongo acá y que me va a quedar en una función de XY. Y ese XY lo tengo que pasar a este sistema. Y al final, la relación que me queda es esta. ¿Por qué? Porque al final tomo el módulo de lo que estaba haciendo y lo paso a mi sistema de coordenadas de R tongo y X tongo. Ya. Yo sé que es medio enredado, Al final pero es como tratar de sacar como ecuaciones de movimiento como si fuese entre comillas una masa, el S', y tratar de expresarla como en cosas del anillo, ¿no? sí, Algo así. sí, es como eso. Que al principio pueden pensar que el sistema S' es como otro cuerpo que estoy estudiando. Entonces puedo sacar todas mis ecuaciones de un sistema en función del otro. Y luego tengo que trasladar todas esas ecuaciones a mi sistema S' para poder describir el cuerpo real que estoy estudiando, que va a ser el anillo. Es como tengo que pegarme un salto de acá a acá y de acá a acá. Y eso es como lo enredado de este sistema, o sea, de este tipo de sistemas, en especial cuando uno está girando en torno al otro. Ya, acá creo que en verdad la parte más extraña era este R2'.
yo creo que igual le voy a dar algunas vueltas y voy a ver si en la pauta se los puedo explicar de mejor forma, porque siento que no quedó muy claro. Entonces, si me esperan un poquito con la pauta, se los puedo explicar mejor por ahí. Porque ya estamos como justo terminando en el tiempo y me gustaría poder ver cómo sacar 2, 3 y 4, que eso no lo pudimos ver en el problema anterior. No sé si les parece. Ya, bueno. Entonces, 2 sería M por R'. Ya, entonces yo tengo R', que está acá, y tengo E, que está acá. Bien, entonces, bueno, me va a quedar, no, era omega 0, Z' tongo, por omega 0, Z' tongo, cruz, R tongo, que es R tongo. Le puse una comita de sobra. Ya, entonces, bueno, el producto cruz entre Z y ρ, bueno, sabemos que tiene que ser phi, porque hay 3 vectores. Lo pueden ver como por la regla de la mano derecha, pero yo nunca lo entendí. Entonces, como que en verdad lo que me sirvió fue que saqué como todos los productos cruz entre vectores de 1 y los dejé anotados. Entonces así pueden ver bien como para llegar y chantar, porque en esta materia siempre van a salir las cosas así. Entonces, para sacar ese producto cruz, que en este tipo de problema no vale la pena hacer toda la tablita, porque al final lo que se van a mantener son los signos. Me va a quedar W0 por R y en phi tongo positivo. Como les dije, lo pueden ver por la regla de la mano derecha, pueden sacar la tablita, pueden meterlo a Wolfram alfa, pero el signo entre Z cruz ρ es positivo. Y acá me Ahí queda una el consulta, el Z seguiría siendo Z tongo prima, ¿no? El que está afuera. Sí, se me fue Vale. ponerle el prima. Sorry. Y bueno, me queda hacer ese producto cruz. Y entonces me queda M W0 cuadrado por R. Y este producto cruz me da negativo. Entonces sería por menos rotongo. Ahora sí se fijan porque es importante que todo esto de acá quede en función de los sistemas prima, porque si no tuviera eso no podría hacer los productos cruz, sería como un cacho la matraca que me quería acá. Entonces mejor irlo dejando todo en función de los sistemas prima. Luego 3 me quedaría menos 2m por b. Y bueno, voy a escribirlo acá. Y acá me tomé el menos sin denante, así que lo voy a dejar todo igual. M por R por phi tongo. Y acá había un puntito. Denme un segundo, es que mi perro me está rasguñando la puerta y me desconcentra mucho. Ya. Y ahora sí, entonces me quedaría 2m. Y esto sería gamma 0 por el Z por, y ahora sí viene el B. Y bueno, de nuevo tengo el producto cruz, perdón, entre Z y phi. Y el producto cruz entre Z y phi es menos rotongo. Entonces me quedaría menos 2m omega 0 R phi punto por
así pues el menos iba a ir por rotongo, porque tiré el menos hacia allá. Y luego en 4 me queda que menos m por r. Y esto me va a dar que 0 porque me dicen que este valor es constante. Entonces, esa derivada no va a ser 0. Y bueno, lo que nos quedaría ahora sería hacer lo mismo, reemplazar todo en la ecuación y resolver el problema que nos dicen que es el valor mínimo de la rapidez de 0. Entonces vamos a llegar a 3 ecuaciones de movimiento en ρ, en phi y en z. Y bueno, vamos a tomar igual que el problema anterior, tomamos la que tiene la aceleración, integramos y vemos que en el máximo va a ser la aceleración, la velocidad va a ser 0 y despejamos v0. Eso nos va a dar la velocidad mínima v0 que necesitamos para que justo llegue al eje, diciendo que cuando llegue al eje va a ser 0, que es cuando d avance pi. Cuando esta masita avance pi, es decir, va a llegar acá. Da lo mismo cuánto esto gire, el aro completo con respecto al eje. Cuando esto avance pi, según su propio eje, va a llegar. Necesitamos imponer que va a llegar ahí con rapidez 0. ¿Por qué? Porque nos piden el mínimo. Entonces, el caso mínimo es que le doy y que justo llega y se detiene. Y ahí vamos a obtener el resultado para BC. Eso también se los dejé en la pauta, más que nada por el tiempo no alcanzamos a verlo bien, pero más que nada quería dejar de cómo se plantea el sistema referencial inercial. Voy a darle vueltas, cómo explicarles mejor cómo se plantea SR, y se los voy a dejar también explicado mejor en la pauta, porque siento que no quedó bien claro. ¿Ya?